Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Pues es jueves 18 de marzo del 2021 y hoy sí no había hecho ninguna lectura para ustedes, pero ahorita ya quise hacerlo, aparte porque encontré precisamente un artículo que me llena de mucho interés porque habla de dos grandes escritores, bueno, uno más grande que otro, pero que en ambos casos los conozco y precisamente prefiero uno más que otro, ya sabrán. Entonces, bueno, vamos a empezar. Estamos hablando de dos escritores como son Charles Dickens y Wilkie Collins. Aquí más que nada esta referencia es precisamente que ellos forjaron un acercamiento, una amistad muy fuerte a través de ciertos manuscritos y bambalinas, ¿no? Entre bambalinas, por decirlo así. Y bueno, en sí la afición por el teatro consiguió que Charles Dickens y Wilkie Collins entablaran una amistad. Ambos autores se influyeron tanto en el plano literario como en el personal, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos corría el año de 1851 y el camino de dos autores se cruzó gracias a una pasión en común distinta a la literatura, el teatro. Poco, fue surgiendo entre ellos una amistad que tendría un gran impacto tanto en su vida personal como en la producción creativa de ambos. Se trataba de los dos que ya mencionamos, Charles Dickens y Wilkie Collins, que son dos escritores ingleses cuyas obras no solo fueron gratamente reconocidas durante la época victoriana, sino que además consiguieron dejar su huella en la historia de la literatura. ¿Qué llevó a estos dos autores, cuya diferencia de edad, que había 12 años, les situaba en momentos tan distintos de la vida, a forjar una relación tan duradera y fructífera? Para descubrirlo, es necesario conocerlos mejor. Y bueno, todo empieza el 7 de febrero de 1812. Nacía Charles Dickens en el seno de una familia humilde, entorno que provocó que comenzara a recibir educación tardíamente. A partir de ese momento, los 9 años, el pequeño Dickens se volcó en la lectura, siendo las novelas picarescas y las de aventuras sus géneros predilectos. Otro hecho que marcó su vida para siempre fue cuando se encarceló su padre por motivos de deudas. Mientras parte de su familia se trasladaba a vivir con él a la cárcel, Charles fue acogido en una casa de Little College Street. Con 12 años empezó a trabajar en una fábrica de tintes y con lo que ganaba ayudaba a su familia y pagaba su estancia en la casa de acogida. Esta experiencia sería la que inspiraría una de sus obras más conocidas, David Copperfield. Para 1828, Charles Dickens pudo comenzar a dedicarse a su verdadera pasión, las letras. Trabajó como periodista y cronista para diferentes medios y durante esta época empezó a interesarse por el teatro. En 1836 se casó con Catherine Hogarth, con quien tuvo 10 hijos, y tras publicar varios textos con los que cosechó gran éxito, vio la luz entre 1837 y 1838 por entregas su obra Oliver Twist. Una década después, Dickens publicó también Cuento de Navidad en 1843 y David Copperfield en 1850. Para cuando llega el año de 1851, Charles Dickens ya contaba con una gran reputación literaria. Y en ese momento cuando conoce al joven Wilkie Collins. Collins, también nacido en Londres en 1824, pertenecía a una familia de artistas, siendo su padre un reconocido paisajista. Pasó parte de su adolescencia en Italia y cuando regresó a Inglaterra se dispuso a estudiar Derecho en el Lincoln's Inn, profesión que nunca llegaría a desempeñar. Mientras se formaba, comenzó a moverse en el ámbito teatral y en el de las letras.
En este último debutó en 1850 con la publicación de su primera novela, nombrada Antonina o La caída de Roma. Fue un año después, con su carrera literaria en ciernes, que conoció a Dickens a través de un conocido en común. Charles, viendo el interés del joven por la dramaturgia, le invitó a participar en un grupo de teatro amateur. Así dio comienzo una de las amistades más emblemáticas de la literatura. La relación fue tomando forma poco a poco y benefició tanto a uno como al otro. Dickens, acostumbrado a formar parte de círculos más conservadores, bebió de la juventud de Collins y empezó a disfrutar de su vida de una manera más relajada. Descubrió así una faceta suya diferente, alejada de esa persona seria y correcta que se obligaba a ser parte de mantener una reputación social. Por otro lado, Collins encontró en Charles un férreo apoyo en el despegue de su carrera literaria. Gracias a Dickens, el joven comenzó a colaborar con el periódico semanal Palabras Domésticas, y él, que hasta el momento no se había planteado dedicarse a la escritura de manera profesional, empezó a barajar esta posibilidad. A partir de este momento, ambos escritores comenzaron a ser partícipes de la carrera literaria del otro. Conversaban sobre ideas para novelas, colaboraban en algunos medios, opinaban sobre sus obras respectivas e incluso llegaron a escribir relatos juntos, como fue Los peligros de ciertos prisioneros ingleses. Tal era el vínculo que Dickens publicó en la revista que él mismo fundó, All the Year Round, parte de la obra de su amigo. Fue así como vio la luz por entregas la aclamada novela La Dama de Blanco, con la que Collins asentó las bases del género policíaco. La relación de estos dos escritores no solo quedó relegada al plano literario, pues en el teatral llegaron a actuar juntos y en el personal acabaron emparentados, puesto que el hermano mayor de Wilkie se casó con la hija mayor de Dickens. En 1860, Collins ya había alcanzado a Charles en cuanto a fama y a éxito. Sin embargo, su salud se deterioró, añadiéndose a su artritis la adicción al láudano que ésta le causó. En este punto de su vida, Collins se centró en cuidarse, dejando en un segundo plano su amistad de Dickens. A pesar de la inevitable distancia que se fue creando entre ellos, el lazo que los unía nunca llegó a romperse. Prueba de ello fue que al morir Dickens, se le propuso a Collins terminar la novela El misterio de Edwin Drood, propuesta que el autor rechazó, siendo consciente de que su adicción había hecho que la calidad de su escritura se resintiera. Esta fue la historia de ambos escritores que, compartieron la época. Yo sé un poquito más sobre este tema, obviamente no sobre los que escribe, pero tuve oportunidad de leer precisamente una novela en donde nos retrata la amistad que se creó entre ambos, ¿no? Entre Collins y Dickens. Y no sé si a lo mejor la persona que la escribe, que en este momento no traigo en mente quién era el escritor de esa novela, pues obviamente toma ciertas acciones reales y otras pues que no lo son, ¿no? Mas sin embargo retrata que la amistad que existía entre ellos siempre fue muy a favor de Charles Dickens y muy en contra de Wilkie Collins. Tanto era así que, por ejemplo, se sabe o se supo que Wilkie Collins, muchas de las ideas que él tenía, que llegaba a platicar con Charles Dickens, terminaba Charles Dickens haciéndolas novela. Y obviamente Wilkie Collins ya no trabajaba en ello. Y otra cosa fue también que en esta novela, que les debo el título, no me puedo acordar cómo se llama, porque ya la leí varios años atrás, se denota que Charles Dickens tenía un gran poder sobre Wilkie Collins en todos los sentidos, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Íntimamente, Charles Dickens era una persona aparentemente
seria, déspota, un poco, ¿cómo les diré? Que sobajaba mucho a las personas. Y cuando era a un nivel social, bueno, era la persona más sonriente, la más carismática, la más social. Pero a nivel amistad o amigable o familiar era una persona, pues como que dejaba mucho que decía. Bueno, a mí al final de ese libro me quedó como la sensación de que Wilkie Collins nunca logró, obviamente, digo, porque yo creo que muchos que escuchen este audio, a lo mejor muchos no ubican ni siquiera quién es Wilkie Collins. Y los que lo ubican posiblemente también sepan de las grandes novelas que él escribió. Y bueno, para mi gusto, a pesar de que Charles Dickens tiene novelas muy afamadas, muy populares, muy reconocidas, obviamente las novelas de Wilkie Collins nunca llegaron a ser tan populares como las de Dickens. Mas sin embargo, si alguien de ustedes que no se ha adentrado en la literatura de Wilkie Collins, les recomiendo muchísimo, muchísimo que se acerquen a su literatura, porque en efecto fue uno de los primeros escritores que escribe sobre detectives y sobre misterio. Así que pues yo se los recomiendo mucho porque tiene niveles de misterio muy buenos, tiene una narrativa muy clara, muy extensa, por decirlo así. Yo les recomiendo que si alguien se acerca, lea La Piedra Lunar, así se llama uno de sus libros. Es un encanto ese libro, La Piedra Lunar. Y bueno, aquí hablan mucho de la dama de blanco. Y bueno, también un poquito platicando sobre el último libro en donde se le pide que coopere para que termine la última novela de Charles Dickens, El misterio de Edinburgh. No la terminó, no está terminada esta novela y difícilmente la puede uno encontrar. Pero si tienen oportunidad de leerla, léanla. Obviamente ya de antemano van a saber que no hay un fin, no hay un final. Mas sin embargo la novela vale mucho la pena y es obviamente sí es de Charles Dickens. Y yo creo que hizo muy bien Collins en no terminar esa novela. Pero es muy buena. Para mi gusto, mucho mejor que otras del mismo Dickens, ¿no? Los que sean lectores de Dickens van a decir que soy un hereje, pero bueno, yo definitivamente sí prefiero mucho más la literatura de Wilkie Collins que la de Charles Dickens, pero ambos valen mucho la pena. Así que ya después, en algún momento les hablaré de la novela que les digo, en donde retrata esta amistad que ya obviamente va un poquito más inmersa en la relación que había ya a un nivel muy familiar, ¿no? Entre ellos dos y cómo pues, de momento Dickens sí se sobrepasaba, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene un punto de vista diferente. Bueno, por el momento pues los dejo. Me encantó haberles leído esta parte, porque, bueno, este artículo, porque ambos literatos son excelentes. Les mando un beso, un abrazo, que tengan una excelente noche y que descansen.